Quieren ponerme a prueba. Si en el caso de que exista una excomunión late sentencia, ¿no? Si vos seguís perteneciendo a la fraternidad, entonces vos estarías excomulgado. Y en el No, caso que lo hubiera, ¿o no? no, no, porque ya sucedió esto. En 1988, de acuerdo a la letra de la ley, se autoexcomulgó el fundador, Marcel Lefebvre, y los obispos que fueron consagrados, pero no los fieles. Si ahora vuelve a suceder, digamos que se repite la historia, va a caer sobre los Sobre consagrantes los consagrantes, claro. y los consagrados, no sobre los fieles. Ahora, puede suceder que el Papa haga un acuerdo con ellos, puede suceder, se ve difícil, pero en principio sí puede suceder que el Papa haga un acuerdo y que les dé, por así decirlo, su bendición, más allá de que todavía tienen que resolver otras cosas. Pero el Papa, si quiere, puede decir, voy a hacer un acuerdo con ustedes, chicos. Vamos a hacer la consagración, les doy luz verde, les doy mandato pontificio, después vienen a Roma, nos sentamos y hablamos. Eso puede suceder. Puede que no. Puede que el Papa diga, Claro. déjalos que hagan su consagración para que les caiga late sentencia, pero ahí no aplicaría para todos los fieles. Si Fernández Ok. hace un documento donde ya se lo aplica a todos, a todos los fieles, Ahí cambia todo. sí, bueno, sí cambia todo de acuerdo a la letra de la ley, pero yo creo que en el análisis final se va a reivindicar. Se va a reivindicar a la fraternidad de San Pío. Pero por más que se reivindique y pasen 20, 30 años, hay que reconocer que si Tucho Fernández, el dicasterio, extiende el documento de alguna manera hasta los laicos, una de dos, o tenemos a un José Plasencia excomulgado o no excomulgado. Pues sí, de acuerdo a la letra de la ley, yo estaría, porque sí, yo no dejaría de ir a la capilla de la Fraternidad de San Pío, no dejaría de ir, voy a seguir reconociendo al Papa, porque yo tengo un compromiso muy fuerte, es un compromiso con la verdad. Entonces yo quiero que toda la gente que me escucha, que ve mis videos, Claro. yo no quiero esconder algo que yo creo que la gente necesita saber, y la gente necesita entender qué es lo que está sucediendo. Yo creo que sí, eso es importante. Yo puedo hacer solamente videos, solamente con puro protestantismo, que creo que es necesario, es bueno y ha producido mucho fruto. Pero también yo creo que si hay cuestiones que la gente se pregunta y quiere saber y quiere entender, creo que también sí tengo la responsabilidad de también ser transparente, también ser transparente con ellos, porque alguien puede estar escuchando y puede estar pensando, cuando José dice que él cree que a la postre van a ser reivindicados los de la fraternidad, ¿a qué se refiere? Sí, por ejemplo, mira, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había un derecho canónico judío. Ese derecho canónico judío establecía que no se podían hacer sanidades en el día de reposo. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, los fariseos falsamente lo acusaron de haber quebrantado el sábado. Falsamente. Ahora, Jesús no quebrantó el sábado. Jesús nunca pecó. Jesús fue perfecto. Pero sí rompió una regla. La regla establecía, por eso dije el derecho judío, establecía que no podías llevar a cabo sanidades en día de reposo, y lo confrontaron. Lo confrontaron y Jesús dijo, ¿cómo es posible que ustedes me quieran condenar a mí? Lo único que he hecho es sanar a un hombre. Lo único que he hecho es hacerle bien a una alma. Entonces tenemos un ejemplo donde tienes una jerarquía válida que tiene un derecho canónico, y tienes a nuestro Señor Jesucristo que para hacerle el bien a las almas rompió una regla de los judíos que no era divina, no era ley divina, era parte del derecho canónico. El derecho canónico tiene dos componentes: ley divina y derecho humano, lo que le llaman ley eclesiástica. Entonces, desde la letra de la ley, desde el derecho positivo, Jesús quebró una regla humana, pero lo hizo para hacerle bien a las almas. Jesús no es culpable, Jesús no pecó. Ahora, decretaron ellos que iba a estar expulsado, y que los que se asociaran con él también iban a estar expulsados de la sinagoga. Sí lo decretaron, y en principio pues sí tenía autoridad, aunque al final eso no fue válido. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Maestro, ¿por el pecado de quién se nació ciego?
¿Por su propio o el pecado de sus padres? No es por su propio pecado ni por el de sus padres. Está ciego para que el poder de Dios se manifieste en él. Mientras es el día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva. Y le untó el barro en los ojos al ciego. Ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir enviado? Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era el sábado, el día de reposo, en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Él puso barro sobre mis ojos y me lavé. Y ahora puedo ver. Este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales como estas? Y había división entre ellos. Puesto que te abrió los ojos, ¿qué dices tú de él? Es un profeta. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo? ¿El que ustedes dicen que nació ciego? ¿Y cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntale a él. Ya es mayor de edad, él puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo que si alguien dijo que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego. Dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Si es un pecador, yo no lo sé. Solo sé una cosa. Yo era ciego. Y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso ustedes también quieren seguirlo? Entonces lo insultaron y le dijeron, Tú eres su discípulo,
Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. Pero en cuanto a este, no sabemos siquiera de dónde salió. Pues en esto hay algo asombroso. Ustedes no sepan de dónde es, pero me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí oye al que teme a Dios y hace su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien diera la vista a una persona nacida ciega. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Tú que naciste enteramente en pecados, ¿tú nos enseñas a nosotros? Y lo echaron fuera de la sinagoga. A ver qué dice acá Teóforo. Dice, muchas veces permite también la divina providencia que hombres justos sean expulsados de la Iglesia Católica San Agustín de Hipona. Sí, de hecho, ayer cuando estaba precisamente hablando con nuestro hermano Jesús Ferreira, yo le traje a la mesa el ejemplo de Jesucristo. Le traje a la mesa el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo fue expulsado también. Él fue expulsado de la sinagoga. Y no solamente él. Todos los que se atrevían a asociarse o a identificarse públicamente con Jesús fueron expulsados de la sinagoga. Alguno dirá, a ver, muéstramelo. ¿Dónde dice eso, José? Juan capítulo 9. Gracias por preguntar. Me gusta cuando tienen buenas preguntas. Juan capítulo 9. Y para muestra otro botón, ¿no? Te lo voy a mostrar ahora en la pantalla. Vamos a traer acá Biblia. ¿Quieren Biblia o no quieren Biblia? ¿Amén o no amén? A ver, vamos a traer Biblia, porque yo sé que a ustedes les gusta la Biblia. A ver, vámonos para allá. Vamos a viajar a través de la Biblia. Juan capítulo 9. Ese se lo compartí a mi hermano Jesús para mostrarle que también Cristo fue expulsado también por unas falsas acusaciones. Cristo nunca pecó. Él nunca cometió nada malo, nunca hizo nada malo. Ahora tú dirás, entonces, ¿por qué lo expulsaron, José, si no hizo nada malo? Ah, qué bueno que preguntas. Porque eso me da la oportunidad de aclarar algunas cositas. Vamos a ir acá a San Juan, capítulo 9. Vamos a ir a San Juan, capítulo 9. Y yo acá les voy a mostrar, hermanos, cómo estuvo la cosa. La cosa se puso seria acá, ¿no? En Juan capítulo 9. Dice así, les doy contexto, porque seguramente te estarás preguntando, ¿cuál es el contexto? El contexto es que Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Jesús le hizo un bien a una alma, ¿no? Jesús le hizo un bien a una alma, sanó a un pobre hombre que nunca había visto la luz del sol, ¿no? Y cuando lo sanó, pues resulta que cuando uno consulta, a uno le insulta el sentido común, porque el sentido común te dice que para hacer el bien no hay regla que te lo pueda impedir. Lo voy a repetir. El sentido común, la luz de la razón, la teología natural, nos enseña, nos informa, nos alumbra y nos indica que para hacerle el bien a las almas, para hacer el bien al pueblo, no hay regla que te lo pueda impedir. Más allá de que la regla tenga fuerza jurídica, porque es una regla establecida por una autoridad legítima. Ahora, ¿qué sucedió? Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Tú dirás, ¿y cuál es el problema, José? Que Jesús haya sanado a un ciego de nacimiento. El problema es que había una regla, una ley del derecho judío que establecía que no podías hacer sanidades en día de reposo. Ahora, como lo único que querían era una excusa para condenar a Jesús, lo acusaron falsamente. Lo acusaron de supuestamente haber quebrantado la ley divina, de haber quebrantado el derecho divino. Y decían, este hombre no es de Dios. Vean lo que dice acá. Entonces, ¿algunos de quiénes? ¿Algunos de quiénes? De los fariseos, de la autoridad competente, de la autoridad legítima. Entonces, algunos de los fariseos, porque esos son, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre, o sea, Jesús,
Jesucristo, ese hombre no es de Dios. Ah, caray, ¿cómo que no es de Dios? ¿Me podrías decir por qué no es de Dios? ¿Que no sabes que quebranta el derecho divino? Porque Él no guarda el sábado. Mentirosos estaban acusando a Jesús falsamente. Jesucristo sí guardaba obviamente la ley divina. Jesucristo nunca pecó y Jesucristo nunca hizo nada malo. Ahora, un fariseo te respondería, sí, pero sí quebrantó un canon, sí quebrantó una regla relacionada con el sábado, con el día de reposo. Entonces, ¿qué responde el católico? Bueno, sí, desde el punto de vista literal, sin considerar las circunstancias, de acuerdo a la letra de la ley, de acuerdo al derecho positivo, de acuerdo a la obediencia ciega, sí, Jesús quebrantó un canon, pero lo hizo por el bien de las almas. ¿Sí sabían, queridos hermanos, que la ley suprema de todo el derecho canónico es la salvación de las almas? Lo repito, la ley suprema de todo el derecho canónico, a pesar de que es un libro así de gordo, ¿no? Un libro tremendote, así, ¿no? Bueno, al final aparece la famosa ley suprema. La ley suprema es la salvación de las almas. Entonces, acá es lo mismo. ¿Jesús quebrantó un canon del derecho judío? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál quebrantó? El que decía que no podías hacer sanidades en día de reposo. ¿Pero por qué lo quebrantó? Alguno dirá, ¿es posible, José, quebrantar un canon sin pecar? Claro que es posible. Al menos que estés preparado para decir que no. Si tú estás preparado para decir que no es posible quebrantar el derecho canónico en la parte humana, en el derecho humano, si tú me dices que no es posible quebrantar una ley eclesiástica sin pecar, entonces tú tienes un problema serio, porque básicamente estás diciendo que Jesús quebrantó el canon judío y que supuestamente tú estaría pecando. Jesús no pecó. Ahora, ¿quebrantó o no quebrantó el derecho judío en la parte que establecía que no podías hacer sanidades en día de reposo? La respuesta es sí. Ahora, ¿de qué lo acusaron los fariseos? ¿Qué dice arriba? Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no es de Dios. Y vean los mentirosos la acusación falsa que le lanzaban a Jesús. Ese hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Si yo pudiera hablar ahí, yo diría, cállate, mentiroso. Él sí guarda el sábado. Tú lo estás acusando falsamente para darle fuerza a tu argumento, cuando tú sabes que lo que él rompió es una ley eclesiástica. Tú sabes que lo que él rompió es una ley que no es algo absoluto. Tiene excepciones, y la excepción es la salvación de las almas. La excepción es hacerle el bien al pueblo. La excepción es para hacer buenas obras. Y les digo una cosa, esta no fue la única vez que Jesús quebrantó esa regla. Jesús sanó a varias personas en día de reposo. Ese hombre, decían los fariseos, porque esos son, ese hombre decían esos fariseos, ese hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Pero otros decían, wait a minute, espérate un minuto, ¿cómo que no es de Dios? A ver, ¿cómo que me quieres aplicar a mí la obediencia ciega sin considerar las circunstancias? ¿Cómo que no es de Dios? ¿Y qué decían ellos? Ellos decían, ¿cómo es que un hombre pecador, como ustedes dicen que es, porque acaban de acusarlo de no guardar el sábado, ¿cómo es posible que un hombre que supuestamente es pecador pueda hacer semejantes buenas obras? ¿Cómo es posible que un hombre que supuestamente es un pecador esté haciendo estas cosas buenas? ¿Cómo es posible que un hombre pecador pueda hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos, es decir, entre la misma jerarquía, entre los mismos líderes. Hay que decirlo que no todos los fariseos eran malvados. Había algunos cuantos, como el famoso Nicodemo, que todavía tenían un poco de sentido común. Y eso es algo que hoy no se ve mucho. El sentido común brilla por su ausencia, no solamente entre muchos jerarcas, sino también brilla por su ausencia entre nuestros queridos hermanos laicos. Decían ellos, ese hombre no es de Dios, punto, se acabó. Porque no guarda el sábado. Oyes, campeón, estás equivocado. No está quebrantando la ley divina. Jesús quebrantó una de las reglas que la autoridad legítima estableció para darle supuestamente orden al día de reposo, y se entiende que es para el bien de las almas. Pero cuando Jesús viene y queriendo hacer el bien,
resulta que le tocó quebrantar uno de estos mandamientos, una de estas reglas, ustedes ya lo están acusando falsamente, de no guardar el sábado. Y para muestra un botón. O sea, esto era tan contundente que entre ellos estaban divididos. Por eso dice, otros decían. Vean lo que está acá. Ahí está, ¿no? ¿Qué dice, hermanos, ahí? Otros decían. O sea, no todos estaban entre los fariseos. No todos tenían ese espíritu farisaico, ese espíritu de juez, más severos que Dios, más severos que el Papa, ¿no? Que hablando de ser más severos que el Papa, ¿no? Yo he hablado últimamente con personas acerca de este tema, de lo que es la fraternidad de San Pío X, la misa tradicional, y esta gente es más severa que el Papa. Esta gente emite juicios, hacen videos, haciendo afirmaciones que los papas jamás han hecho. Que el Papa Francisco no ha hecho. Que el Papa Benedicto nunca hizo. Que el Papa Juan Pablo II nunca hizo. Que el Papa Pablo VI nunca hizo. Que el actual Papa, el Papa León XIV, nunca hizo. Pero tienes a estas personas acusando falsamente a los de la fraternidad de quebrantar la ley divina y de acusarlos de herejes, de cismáticos, y por muy risible, yo sé que da risa, por muy risible que sea, hasta de satánicos. Esa es la última que sacó este fulano, diciendo que son satánicos o al menos tienen influencia satánica, ¿no? Entonces dicen, no es de Dios porque quebrantan la ley de Dios. No quebrantan la ley de Dios, quebrantaron una regla. Por eso miren lo que dice acá. Otros decían, wait a minute, espérate un momento, no te me aceleres. A ver, vamos a ir un poquito más a la profundidad. Ustedes se quieren basar en una obediencia ciega, que hace a un lado el sentido común y la luz de la razón. Les tengo una pregunta, decían los otros que no estaban de acuerdo con los fariseos. ¿Cómo es que un hombre pecador, como dicen ustedes que es, cómo es que un hombre pecador puede hacer semejantes prodigios? ¿Cómo puede ser que estos hombres que ustedes acusan tanto están haciendo tanto bien a las almas? Y había división entre ellos. Le dijeron pues otra vez al ciego, ¿tú qué dices de él? ¿Tú qué dices de Jesús? ¿Tú qué dices de él? Puesto que te ha abierto los ojos. Y vean lo que dice el ciego. El que era ciego, ¿no? El que era ciego no era canonista, él no era súper experto, él no era de la jerarquía, él no era fariseo, él no tenía misión canónica, él no tenía... Pues era un simple laico, ¿no? Un simple laico, ¿no? Así es de que cuando te digan, tú eres un simple laico, dile, sí, yo soy un simple laico que nació ciego y que recibió la vista porque Dios tuvo misericordia de mí. Pero ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Le dijeron al que había sido sanado. ¿Tú qué opinas? Pues opino que es un profeta. ¿Se imaginan la cara de los fariseos? No me quiero imaginar ni la cara de los fariseos, ¿no? Dice, ¿tú qué dices de él, puesto que te ha abierto los ojos? Pues yo digo que es profeta. Y vean lo que dice el 18. No creyeron los judíos que aquel hombre, habiendo sido ciego, hubiera llegado a ver. En otras palabras, como no encontraron la manera de poder condenar a Jesús, entonces lo que hicieron es tratar de desvirtuar el testimonio del ciego. ¿Qué es lo que hicieron? Pues ya no le creyeron. Dijeron, nosotros ni siquiera creemos que tú naciste ciego. Más bien creemos que lo tuyo no es una verdadera conversión. Creemos que lo tuyo es falso. Es más, creemos que tú ni católico eres. Creemos que tú ni católico eres. Te vemos con sospecha. ¿Desde cuándo crees así que este hombre es profeta? ¿Siempre creíste que era profeta? ¿O tu posición fue cambiando a través del tiempo? No creyeron los judíos que aquel hombre había sido ciego. No creían que había sido sanado, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron a los padres, a los papás, ¿qué les preguntaron? ¿Este es vuestro hijo que decís que nació ciego? Entonces, ¿cómo es que ahora ve? ¿Podrías explicarnos? Si supuestamente nació ciego tu hijo, ¿cómo es posible que ahora ya puede ver? Respondieron sus padres, nosotros sabemos que este es nuestro hijo, y nosotros sabemos que sí, que nació ciego. Ahora, lo que no sabemos, y ahí hasta la manzanita como cuando uno traga saliva, ¿no? Así como que, lo que no sabemos es cómo es que ahora ya ve. Tú dirás, qué raro, ¿no? ¿Por qué los papás se echaron para atrás? ¿Por qué los papás les tembló la mano y tragaron saliva y de repente
no quisieron asociarse públicamente con Jesús? ¿Es que acaso tenían miedo? La respuesta es sí, tenían miedo. Tú dirás, ¿cómo lo sabes, Plasencia? Sigue leyendo. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve. Tampoco sabemos quién le abrió los ojos, no. Ni idea tenemos, no, ni idea tenemos de quién le hizo esa sanidad a nuestro hijo. Obviamente sí lo sabían. Pero vean lo que sucedió. Y dijeron los padres, preguntádselo a él. Ya es mayor de edad. Preguntádselo a él. Pregúntale a nuestro hijo, él ya es mayor de edad, ya tiene edad. Él podrá hablar por sí mismo. Y vean lo que dice Juan el Evangelista. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos. Sus padres negaron, al menos no quisieron asociarse públicamente con este hombre que había quebrantado el derecho judío y que había sido expulsado de la sinagoga. Es algo que ustedes no saben. Jesús fue expulsado de la sinagoga. Y no solo Jesús. Todos aquellos que tenían la suficiente valentía para asociarse públicamente con Jesús. ¿Se acuerdan que hace un momento les dije que no todos los fariseos son malos? Que no todos los fariseos eran malos y que les mencioné a Nicodemo. ¿Cuántos se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo es aquel fariseo que fue a Jesús, fue a visitar a Jesús de noche. Se cree que lo hizo de noche para no ser visto. Bueno, Nicodemo creía en Jesús. Nicodemo simpatizaba con Jesús. Nicodemo básicamente estaba en la misma página que Jesús, pero Nicodemo tuvo miedo, porque tenía una posición, tenía un cargo, tenía una responsabilidad, había gente que dependía de él, y Nicodemo escogió no asociarse públicamente con Jesús. Alguno dirá, oye, pero qué raro, ¿no? ¿Por qué tenían tanto miedo, José? ¿Qué no se supone que creer en Jesús es algo que te debería de hacer sentir orgulloso y te debería de, al contrario, ¿no? Uno debería de querer confesarlo, ¿no? Sí, pero cuando confesar a Jesús o cuando ser fiel a la verdad tiene amenaza de una expulsión, tiene amenaza de una excomunión, la cosa se pone seria y ahí es donde te das cuenta quién es quién. Ahora, alguno dirá, bueno, es que tú acá lo estás malinterpretando. No, porque mira lo que dice el evangelista. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos. Ahora, cuando dice ahí de los judíos no se refiere a cualquier judío, al vecino, ¿no? Al vecino de los judíos. No, se refiere a las autoridades judías. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a las autoridades. Ahora, ¿eran autoridades legítimas? Sí. ¿El derecho judío que tenía la fuerza jurídica? Sí. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues ya habían acordado que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuese expulsado de la sinagoga. La jerarquía ya había decidido que si alguien se asociaba con Jesús, si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Meshiach, esta persona iba a ser expulsada de la sinagoga. En un lenguaje cristiano, iba a ser excomulgado. La jerarquía ya había acordado que los que confesaran que Jesús era el Cristo serían expulsados de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, preguntádselo a él, porque les dio temor. Y acá te sigue, ¿no? Y dice ceguera de los judíos incrédulos, ¿no? Hay una ceguera, hermanos, ¿eh? Es una ceguera que me asombra. Es una ceguera tremenda. Es una ceguera tremenda. Entonces, a ver, voy a leer acá comentarios. Ahorita voy a regresar con el video que estamos analizando, porque no se me ha olvidado. A ver cómo andan. Acá doña Wally, la protestante, parece que sigue enferma, ¿no? A ver, vamos a ver. Los leo. Ahí les pido que le den like, me gusta. Acá me dicen que también José de Arimatea, parece ser que también José de Arimatea también era un simpatizante secretamente, ¿no?
¿Por qué eran simpatizantes secretos? Porque ya la autoridad oficial había decretado que los que se asociaran con ellos iban a ser expulsados de la sinagoga, y eso da miedo. Por eso José de Arimatea, Nicodemo, y les digo una cosa, no eran los únicos. ¿Ustedes de verdad creen que solamente era Nicodemo y José de Arimatea los únicos que simpatizaban con Jesús secretamente, pero que públicamente no lo decían por temor a ser expulsados? Obviamente la respuesta es no. Obviamente la respuesta es no. Este domingo recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo fue recibido en la Ciudad Santa, la entrada triunfal del Mesías a la Ciudad Santa, con alabanzas, con cantos, poniendo palmas sobre el camino real para que entrara el gran rey a la Ciudad Santa. Pero cuando vino el peso de la ley, cuando vino la persecución, cuando se anunció el decreto de que serían expulsados todos los que se asociaran con Jesús, entonces Jesús poco a poco, gradualmente fue quedando solo. Primero se apartaron los más débiles, por no decir los más cobardes, ¿no? Después, otros que no eran tan débiles, que aguantaron más, pero se fueron apartando. Al último quedó nuestro Señor solo. Únicamente estaba la Virgen y el discípulo amado. El discípulo amado era uno. Ese uno representa el remanente fiel. Ahí, de la mano de la Virgen pudo llegar a la cruz. Solamente los que van de la mano de la Virgen son aquellos que pueden llegar al pie de la cruz. Cuando todo va bien, todo es alabanza, cantos y todo es alegría. Pero cuando ya viene la amenaza, es cuando entonces se va viendo quién es quién. Vamos a regresar acá al video, a ver. ¿Entendés? ¿Vos crees qué pasaría si nombran obispos? ¿Vos seguirías siendo parte de, si se llega el momento y nombran obispos, seguirías siendo parte de la fraternidad? ¿Te refieres a seguir asistiendo a las misas celebradas por la fraternidad? Sí. Yo en conciencia no tendría un problema con asistir a una misa de la fraternidad. Más bien tengo problemas con participar de muchas cosas que están aprobadas y que son cosas contrarias a la fe. Con eso sí tengo problema. Yo no tengo problema con ir a una misa bien celebrada, como se celebró por muchos siglos, mínimo 1500 años. No tengo un problema con asistir a una misa como la que mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos y mis tatarabuelos asistieron toda su vida. Pero sí tengo un problema, hermanos, en participar en bendiciones de personas del mismo sexo. Sí tengo yo un problema en decir que las personas que están objetivamente en pecado mortal ya pueden comulgar. Yo sí tengo un problema en ordenar obispos herejes. Sí tengo yo un problema en promover en la jerarquía a personas que públicamente contradicen la fe de nuestro Señor Jesucristo. En eso sí tengo un problema. Por eso yo no lo apoyo. Entonces, qué curioso que nos preocupa más, hermanos. Nos preocupa más que si vamos a estar en la misa de siempre, cuando no nos preocupa para nada, o al menos nunca se manifiesta que tenemos una preocupación por tantas cosas que se están permitiendo con luz verde, con misión canónica, con permisos, con licencias, desde lo más alto de la jerarquía, incluyendo a los papas. Esa debería ser la pregunta. Ahora, nosotros nunca vamos a dejar la Iglesia Católica, pero no significa que nos vamos a quedar callados y que vamos a aplaudir todas las cosas que se están permitiendo que son contrarias al Evangelio de Jesucristo. Pero lo que me deja perplejo es cómo a muchos les preocupa más asociarse con la misa tradicional, la misa de siempre, o asociarse con la Fraternidad de San Pío, cuando la Iglesia Católica está siendo socavada desde adentro. Esa es la parte que a mí me deja perplejo. Y esto no lo digo yo necesariamente por Jesús. Yo estoy aprovechando sus preguntas, que fueron muy buenas preguntas, pero las preguntas que él me está haciendo son representativas de las preguntas que me hacen muchos en otros lugares, en otros momentos. Y básicamente me dan a entender que yo estoy mal
por querer simplemente tener la fe católica de siempre. ¿Cómo puede un católico estar mal cuando no está haciendo nada herético, no está haciendo nada cismático, no está haciendo nada novedoso, simplemente quiere ser un católico? San Pío X. Recibir los sacramentos y todo. Sí, recibir los sacramentos y todo. ¿Por qué? Porque antes de que se levantara la excomunión, o antes de que el Papa Francisco concediera facultades, la opinión popular era que... Entonces pongámonos a pensar, hermanos, ¿cómo va a estar mal que recibamos la comunión en la misa tradicional de la Fraternidad de San Pío X, cuando muchas veces la gente no se pregunta cómo puede estar bien que una persona que está en adulterio esté comulgando? Esa es la pregunta. La pregunta no es si tú estarías dispuesto a recibir la comunión en una misa católica tradicional con la Fraternidad de San Pío. La pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica, con sus autoridades, están permitiendo que sacerdotes permitan comulgar a personas que están objetivamente en pecado mortal? Me refiero a aquellos que están viviendo con una mujer o un hombre que no es su esposo o no es su esposa. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, de repente se quiere poner en el banquillo de los acusados a los católicos tradicionales, que no están contentos con lo que está sucediendo en esta gran crisis que está viviendo la Iglesia Católica. A ellos se los quiere poner en el banquillo de los acusados. Y muchas veces lo que se quiere es que ellos digan, sí, yo apoyo todo lo tradicional, sí, yo apoyo la lucha que lleva a cabo la fraternidad y otros sacerdotes católicos tradicionales, yo los apoyo, yo los banco. Quieren que lo digas para que entonces quede manifiesto públicamente que tú te condenaste por tu propia confesión, cuando no hay nada de qué avergonzarse y no hay nada que sea condenable por decir públicamente que te vas a mantener en la tradición católica. Entonces, hermanos, vemos que estamos haciendo las preguntas equivocadas. Las preguntas que deberíamos estar haciendo es cómo es posible que hoy sacerdotes estén dando bendiciones a personas del mismo sexo. Y no son personas así aisladas, son parejas que viven juntas, objetivamente en pecado mortal, que militantemente profesan la ideología del arco iris, que tienen hijos adoptados, hijos entre comillas. Y eso no se cuestiona. Y ahí sí nadie dice nada. Y ahí sí no se le dedican videos a nadie. En cambio, hoy, muchas personas hoy ya me dedican videos atacándome porque públicamente yo he dicho y digo, y lo voy a seguir diciendo, que yo apoyo la defensa de la tradición católica, que es liderada principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente por la Fraternidad de San Pío X. Aparte de la fraternidad, hay otros grupos de católicos tradicionales que también están dando la lucha. Unos de una manera un poco escondida porque los tienen amordazados, otros de una manera más pública, pero estamos todos en esta lucha. Entonces ahora, porque públicamente he manifestado mi apoyo a la defensa de la tradición católica, ahora todo el mundo me quiere comer vivo. Y no están haciendo las preguntas que deberían estar haciendo. Ese es el punto.